Hola emprendedores, gracias por estar ahí un día más en otro capítulo de Éxito sin edad. Todos hablamos muchas veces de la salud, de lo importante que es la salud en la vida de las personas. Y hoy vamos a hablar de la salud en las finanzas. La salud, porque la salud en las finanzas va a determinar la salud muchas veces de nuestra empresa. Y para eso tenemos con nosotros a una persona, bueno, creo que es fantástica. Ella es Esmeralda Gómez López, es doctora en Ciencias Económicas, Matemática, Astrofísica, empresaria, divulgadora y, bueno, una auténtica experta en saber hacer que las empresas sean saludables gracias a las finanzas. Pero no solo a las empresas, como ahora veremos, también con las personas. O sea que el programa de hoy va para emprendedores y para personas. Hola Esmeralda. Hola, ¿Qué Fernando. tal? Encantada Hola, de estar aquí. muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, porque seguro que vas a aportar muchísimo a la gente que nos está viendo. Lo primero que te quería preguntar, como esto es un programa de emprendedores, es, porque tú has visto que en la presentación digo muchas cosas y otras muchas que no he dicho, que has hecho o haces, ¿no? Pero eres emprendedora. Tienes una empresa que se llama Econoki, Sí, ¿no? así es. Pues cuéntame un poquito tu faceta emprendedora, ¿por dónde viene? Bueno, la faceta emprendedora viene mucho antes de consolidar alguna de las empresas que hoy ya existen. Ser emprendedor yo lo veo como ser creador o ser creadora. Entonces, lo que es la idea, lo que es querer cambiar algo, ver problemas y poner a disposición de los demás una solución, viene mucho antes de cuando nace Econoki. Nace de una idea que suelo ser, como suelo decir, cazadora de ideas. Entonces Vale. es una idea, pero ¿qué pasa con las ideas? Que si no se materializan no sirven de nada. No son. Entonces yo, como mente estratégica, analítica que siempre he tenido, lo que trataba era de ver qué necesito para poder emprender, puesto que esto no me lo habían enseñado nunca en clase, yo no lo había visto. Bueno, pues necesitas una base económica, necesitas recursos, a veces son humanos, otras veces son en términos tecnológicos, en mi caso era en términos tecnológicos. Así que a partir de esa idea que nació 5 años antes del nacimiento de la empresa, empiezo a buscar los recursos que yo necesitaba. Tenía que constituir la interfaz. La interfaz Econoki es una web, econoki.com. Entonces, dentro de esta interfaz necesitaba alguien que me desarrollara esta idea. Empiezo a llamar a puertas, no todo el mundo es capaz de desarrollarlo, entonces vas dando pasos hasta que finalmente encuentras al equipo, tienes ya clara la idea que quieres materializar y ya lo había testado antes en el mercado, a través de las mentorías, a través de dar sesiones O sea que financieras. primero eres docente, por así decirlo, o... Antes trabajé en banca. Ah, vale, vale, perfecto. O sea, tú estabas trabajando en banca, Sí. tienes una idea Sí. y se está cociendo en tu cabeza durante 5 años. Sí, voy llamando a puertas, mientras tanto voy invirtiendo, porque yo también tenía clara otra idea, que era yo no quería financiación. Yo No. quería, y es como suelo operar yo, es otra forma diferente también. Sí. Yo lo que quiero es destinar recursos propios y en función de si funciona o no esa idea, pues ya, digamos, me he ganado el poder pedir financiación. Es mi forma de operar, porque no todas las ideas que yo emprendo funcionan. O sea que tú ibas ahorrando. Yo iba Tú ahorrando ibas a haciendo través de tu mis montoncito. inversiones. Eso es. Pero invirtiendo. Sí. No es ahorro de me quedo el 20% de lo que gano y lo he hecho ahí. También, porque yo parto de cero. Bueno, pues me imagino que hablaremos mucho de eso. Y una pregunta que siempre hago a los emprendedores. ¿Te ha sido difícil o ese camino, una vez que empiezas con Econoki, ese camino va lineal o has tenido tus baches, tus problemas? No, es difícil. Es difícil. Sí. También para ti. También para mí. Vale. Es la parte que siempre decimos de humanizar, ¿no? A los que vienen. Sí, Sí, absolutamente. que es difícil. Hay sacrificios, en todo hay sacrificios y hay que tomar muchas decisiones. Claro. Muchas no son acertadas. Entonces hay que tener también esa capacidad de error, de naturalizar lo humano. Somos personas que tenemos buenos días, malos días, damos con gente buena, damos con gente mala, ganamos dinero en momentos de bonanza, perdemos dinero con algunas apuestas que no funcionan. Entonces, el camino del emprendedor nunca, jamás es lineal, claro. jamás. Porque además el emprendedor, si algo tiene, es
que se pone a vivir dentro de un entorno, dentro del contexto. Y cuando somos emprendedores, el contexto influye muchísimo. Entonces tenemos que estar leyendo las señales del mercado, Claro. las señales de nuestro cliente, y todo esto va cambiando. Por lo tanto, tenemos que tener esta capacidad también de reinvención desde el minuto cero. Es lo que se suele decir con no te enamores de tu idea. ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas no tienen cabida en ese Claro. momento. No, claro, claro. Y porque hay que saber pivotar. Hablamos Sí. muchas veces que un negocio que puede empezar o lo concibes de una manera por las circunstancias, los cambios, por personas que te cruzas muchas veces, ves que hay que girarlo y no pasa nada, ¿no? No hay por qué ser Exactamente. fiel a esa idea, en caso de que puedas cambiarla, claro, sino pues cada uno como sea. Bueno, y tengo aquí un libro que mirad, lo quiero enseñar a la cámara, que has escrito tú. Es tu último libro, porque tienes bastante más. Y Sí. dice Tu salud financiera, que es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. O sea, este libro, que además sale el 4 de febrero, ahora nos contarás un poco, pero creo que es un poquito de lo que trata esto, ¿no? De hablar de la salud financiera de las personas y de las empresas, Sí. ¿verdad? Pues cuéntame un poquito de qué va este libro. Bueno, digamos que es una obra contundente en el sentido de que puede transformar verdaderamente la base de cualquier persona o cualquier emprendedor o empresario, con independencia del nivel. ¿Por qué? Pues porque sienta los pilares fundamentales Ajá. para poder comprender y tomar decisiones en un entorno cambiante. Hablo del contexto, de todo lo que influye en las finanzas humanas, Ajá. individuales, fiscalidad, regulación, dónde hemos nacido, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que leer nuestra cuenta de resultados o nuestro patrimonio o nuestro balance. ¿Esto qué es? Bueno. ¿Cómo tenemos que leer nuestras finanzas? Porque cuando nosotros estamos hablando de dinero, no importa si somos personas físicas o si somos personas jurídicas. Al final hay una entrada y una salida de dinero, y por otro lado tenemos una foto de nuestro patrimonio, que es algo que tampoco estamos acostumbrados a medir, ni a observar. Ajá. Pues aquí hablo de absolutamente todo. Luego también con un componente práctico. Economy está dentro del libro a través de QRs. He tratado de darle esta connotación práctica y que sea una obra didáctica también. O sea, desde el libro se llega también a Economy. Sí. Y Economy, antes estabas diciendo, pero quizá no nos hemos metido mucho en qué hace Economy, porque hablas de herramientas financieras. Sí. ¿Vale? Luego veremos cómo aplicarlas, pero ¿qué tipo de herramientas son? Es una web con 3 pilares. Sí. La primera es la de la comunicación. Hablar de dinero es sano y natural. Y yo llevo ya años haciéndolo y me he dado cuenta de que cuando normalizamos hablar de dinero, la gente empieza a hacerse preguntas, el empresario empieza a ver que si soy artista puedo adherirme a tal, la jubilación ya está en las conversaciones cotidianas. Es decir, hablar de dinero hace que nos enfoquemos de forma sana hacia allá. El segundo pilar son calculadoras financieras. Tenemos que tener herramientas para tomar decisiones, como por ejemplo la contratación de una hipoteca, cómo estamos de libertad financiera, cómo estamos de endeudamiento, qué es el IPC individual, es decir, cuánto varían tus precios, pero los tuyos en concreto. Todo esto lo encontramos dentro de Economy. Y la tercera pata o el tercer pilar, estaríamos hablando de tu diagnóstico financiero. ¿Cómo está tu salud financiera individual, aunque también se puede hacer la empresarial? Porque esto es una foto completa. Hablaremos también, si podemos, luego de algunos errores de mirar solo un trocito de la empresa o un trocito de nuestra economía y creer que vamos bien. No, tenemos que ver la salud de la misma manera que vemos la salud física, de una manera integral. Igual que nos hacemos una analítica de sangre, pues en Economy podemos ver un diagnóstico de nuestra salud financiera. Aunque no sepamos nada de finanzas. Sobre todo si no sabemos nada de finanzas. Cualquier persona que entre en Economy, vaya a una de tus herramientas, aunque no tenga ni idea, puede hacer una simulación. Esa es la idea. Y luego, como derivada, cuento y he fundado ahora, que está dentro de Economy, que es como la iteración. He pivotado Economy hacia la Escuela de Salud Financiera, que es una escuela en la que utilizamos las herramientas, utilizamos Economy, pero en la escuela hacemos también directos, hablamos de un tema concreto que le interesa a los alumnos que vienen
a la escuela, publicamos en el muro noticias de lo que está pasando en el contexto, como lo que está pasando actualmente, ya no solo a nivel nacional, también a nivel internacional, porque tenemos que saber en qué entorno estamos y en qué momento estamos, ¿no? Y cómo influyen las decisiones que toman al otro lado del charco en nuestra cesta de la compra, por ejemplo, o en la normativa empresarial, por ejemplo. Entonces, todo esto es como un músculo. Siempre suelo decir que es como un músculo que tenemos que ejercitar. No se ejercita un día yendo al gimnasio. No, esto se ejercita durante toda la vida. Claro. Oye, y por ir un poquito al meollo, ¿cuál es el error? Vamos a empezar con las personas, ¿no? ¿Cuál es el error más normal que hay en... por ejemplo, todos siempre vemos que muchísimas familias tienen el sueldo de una o dos personas, con los hijos, el colegio y tal, y al final entran en un sistema que dice, ganamos 2.500 entre los dos y gastamos 2.300, quedan 200, que al final siempre se rompe la lavadora y ahí se queda. ¿Cuál es el error que solemos cometer las familias primero? Vale. Y uno voy a decir dos, más o menos. Uy, los que tú consideres. Vale. El primero es no tener la certeza o no saber cómo están nuestras finanzas. Esto casi nadie lo sabe. Cuando yo pregunto, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Y cuánto tienes? Este es el primer paso. ¿Cuánto ganas? ¿Sí? ¿Cuánto gastas? Sí. ¿Y cuánto tienes en el banco? En el banco. ¿O en tu patrimonio? En depósitos. No hablo de inversiones. No, hablamos solamente de cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto tienes. Este sería el primer error grande, porque si no sabemos esto, vamos a ciegas. Esto es lo primero. Lo siguiente es vivir con todo lo que ganamos, que esto lo veo también en muchos clientes. Un saludo también a todos ellos, a todas las personas a las que me dirijo diariamente en redes, es decir, gastarlo todo. ¿Por qué? Porque tendemos a vivir con todo lo que ingresamos. Tendemos a ocupar todo el tiempo disponible, a todos los estudiantes también, un guiño a todos ellos, a los que les doy clase. Tendemos a ocupar el espacio disponible. También pasa en las casas. No pasa que siempre estamos llenando los cajones y al final la casa, da igual el tamaño que tenga, va a estar llena. Pues lo mismo pasa con las finanzas. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es el error que comete todo el mundo? No reservar una parte en el momento del ingreso y vivir con lo que queda. Esto es una disciplina, esto es algo doloroso, y sé que en determinado contexto, como el que estamos viviendo, en muchas familias no es posible. Esto también es algo. Hablar con naturalidad y con transparencia. Porque si no es posible, no es posible. Si no es posible, no es posible, y hay que ver por qué. O se gasta más o se gana más o se gasta menos. Que esa es la otra parte. Nosotros tenemos un salario, unos ingresos, y por un lado podemos tirar de una palanca, que es la de reducir gastos, pero por otro lado podemos, y nos deberían enseñar, a generar ingresos. Esto no nos lo han enseñado. ¿Se pueden generar ingresos si tú tienes un trabajo que te ocupa 8 o 10 horas entre que vas, vienes? Hablamos de una persona normal. Que muchas veces dice, vale, ya, pero es que yo estoy todo el día trabajando, ¿cómo voy a ingresar más? Vale, ¿Cómo lo hago? Esta es la pata del emprendimiento tan bella que tiene, que es, lo voy a sintetizar, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues de la misma manera que hacemos nuestros hobbies. En nuestro tiempo libre, ¿qué hacemos? Las cosas que nos gustan y que podemos. Ambas. Si nosotros empezamos a pensar, esto todo es de programar la mente, con esta mente emprendedora de decir, bueno, pues yo estoy haciendo esto en mi día a día, ¿qué tal si lo vendo en mi comunidad y empiezo? Y ahí empiezas a generar unos poquitos euros. Estoy hablando de empezar de cero, en cualquier familia normal. Cuando la gente ya empieza a ganar cierto dinero, dice, bueno, dejo ya el trabajo porque no me gusta. No, no dejes el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo te permite dormir bien, te da un ingreso regular. Y te está dando una estabilidad que necesitas para un buen descanso, para luego tú, en tu tiempo libre, cuando llega la noche o cuando llega el fin de semana, sigues con tu emprendimiento. Que tu emprendimiento llega a escalar lo suficiente como para poder prescindir de tu trabajo actual, ya llegará, pero todo es gradual. Entonces, así es como se haría, pero esto, como digo, es algo que se enseña
Totalmente. Si no Creo nos lo que enseñan... no, no, y además es un poco lo que dices, es reprogramar la mente. Sí. Porque ese mensaje de yo es que estoy trabajando 8 horas al día, llego a casa, es que no tengo tiempo de nada. Pues efectivamente es una realidad, pero es una reprogramación que dices, no tengo tiempo, no, sí puedes siempre hacer algo más, ¿no? Siempre se puede. Siempre se puede. Siempre Vale. podemos elegir con las cosas que tenemos, pero yo siempre hablo, y hablo también en el libro de Tu Salud Financiera, de los grados de libertad. Los grados de libertad es algo que tendríamos que desarrollar todos por pura salud, en todos los aspectos. Porque cuando tenemos grados de libertad, y en concreto financieros, ¿esto qué significa? Los grados de libertad son, por ejemplo, construir un colchón de emergencia, que Vale. poca gente también hace. Sí. El colchón de emergencia no se construye de un día para otro. El colchón de emergencia se hace, a lo mejor ahorrando 100 euros al mes. Pues imagina que a lo largo del año estás ahorrando 1.200, si no vienen imprevistos. Pero a lo mejor al cabo de 3 años ya tienes tu colchón de emergencia, desde el momento en el que te pones a trabajar. Para los más pudientes, el colchón de emergencia se va a desarrollar en menos tiempo. Estos son grados de libertad, porque si viene cualquier imprevisto, una avería, un despido, los tiempos están cambiando muchísimo, la velocidad es acelerada. Todo. La reinvención es constante. No podemos jugar todo a una carta, a un empleo, y que luego llegue el momento que está llegando en un país como España, que por un lado hay determinadas geografías que sí están fomentando el emprendimiento, pero en general, a nivel nacional, que se fomenta aquí mucho el funcionariado. Claro. Entonces, esto el sueldo apaga. seguro, claro. Apaga en muchos aspectos, incluso a veces también por contrato, los grados de libertad, y apaga también esta chispa que es innata en el emprendedor. Claro, claro. Vale, y ahora vámonos a la empresa, porque creo que va a ser muy, muy similar, pero vamos a enfocarlo en el emprendedor, ¿no? En el que está... No, ya no me voy a ir a la empresa, luego hablamos de la empresa grande, hablamos del pequeñito, el que está empezando, el autónomo, el que está arrancando. ¿Cómo tiene que ser su salud financiera? Pues aquí vamos a tener que primero asumir que no va a ser lineal. La naturaleza del emprendedor es diferente a otro tipo de naturaleza de personas que están trabajando, por ejemplo, para el Estado o para una empresa privada, para una gran empresa. Tenemos que reconocer primero la naturaleza de cada uno. Luego lo contextualizamos. Y aquí ya soy, por ejemplo, crítica. En otros países europeos, cuando un pequeño empresario, un autónomo, está empezando, no paga impuestos. No debería pagar impuestos una persona que está empezando, hasta que empieza a generar ingresos. ¿Por qué no debería? Porque el nivel de incertidumbre es muy superior a otros colectivos que tienen una estabilidad, que están pagando ya un IRPF porque tienen esa recurrencia de ingresos. Un autónomo, como en otros países, no debería pagar hasta que no empieza a generar y a tener cierta estabilidad. Esto fomentaría de una manera interesante. Lógicamente, el lanzarte. El lanzarte. Claro. Y el crear, y la productividad, y poder competir a nivel internacional. Pero una vez dicha la crítica, ¿qué debe hacer un emprendedor? Pues tiene que actuar de una manera muy similar a como lo haría antes de ser autónomo. Tiene que atender de una manera exhaustiva, exquisita, sus finanzas personales. Sus ingresos tienen que estar medidos, tienen que estar controlados y observados, y se tienen que ir tomando decisiones sobre el conocimiento. Es decir, tenemos que conocer bastante bien la normativa, lo suficiente, porque también vivimos en un entorno con una burocracia apabullante, pero bueno, tenemos que conocer la normativa que afecta a cada persona. ¿Tiene sentido hacerse autónomo en todos los casos? Pues hay una línea delgada en la que hay veces que no hace falta hacerse autónomo todo el tiempo. Basta con que te des de alta y de baja en tu IAE, en tu impuesto. En función de lo que vayas a vender, de las temporalidades, efectivamente. Entonces tenemos que reconocer primero nuestra naturaleza. Luego, si nosotros tenemos épocas de bonanza o épocas en los que no hay tantos ingresos, tenemos que saber que con este dinero que va a entrar en un momento determinado de tiempo, tenemos que cubrir el resto del año y organizar las finanzas acorde a todas estas características. Todas estas características se hacen, una vez más, observándolas y llevando un registro de las mismas. Es importante también no mezclar la parte personal con la parte empresarial.
O sea, una cosa, el emprendedor debe ponerse un salario Sí. y si puede lo cobra, pero nunca puede mezclar sus finanzas personales con la empresa, que es algo que hemos visto a menudo. O sea, el No se pagarse debe. cosas o comprarte un coche, cosas que son para ti. Bueno, sí, pero de vez en cuando voy a ver un cliente, ya bueno, claro, pero el fin de semana, los viajes en vacaciones te lo llevas. Esa es una también. El tomar decisiones, que todas las decisiones tienen que tener un para qué. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a ganar dinero y en lugar de escalar la empresa, lo que hacemos es destinar parte de esta ganancia a adquirir pasivos, es decir, A gasto a puro y gasto, duro, sí, ¿vale? Es dinero que estás tirando directo. directo. O Tenemos sea, que la pensar pregunta es lo que siempre. tú has dicho. Siempre que un emprendedor vas a hacer en la empresa un gasto, Sí, tienes que ver para qué. sí, Para qué, o sea, hacerte esa pregunta. ¿Es necesario? Y sobre todo, ¿este gasto qué me va a reportar? eso es importante. ¿No? Hay veces que podemos hacer pruebas, pero ¿pruebas con qué? Con el excedente. No podemos hacer pruebas con lo comprometido, Claro, con lo que tenemos que destinar a IVA, claro. con el pago a proveedores. Si tenemos personas contratadas, con el dinero Con el que dinero, tenemos que pagar salarios. Es decir, tenemos que tener claro claro. y una visión estricta del dinero. Vale. Y, por ejemplo, hay muchas veces que se confunde vender con, o sea, como decir, bueno, como he vendido 300.000, no, no, o sea, cuidado, Esta es una cuidado, crítica, esta es muy buena. claro, Cuando nos hablan de facturación, eso es, yo nunca me sorprendo, siempre pregunto y miro más allá. Si claro, nos hablan de facturación es simplemente lo que estás ingresando, claro, solo. solo, Esto es un dato claro, incompleto. claro, No dice nada, nada. incluso puede engañar. Esto se ve muchísimo en redes sociales ahora, Sí, que a veces miras he y ves al típico facturado tío 10 que, millones de tío, euros. 10K dicen, ahora estoy con Sí, 10K, con 20K, sí. con tal, ya, bueno, ¿Cuánto has gastado? claro, ¿Cuánto te queda? claro, Y luego enséñame cuál es la estructura patrimonial. ¿Cómo tienes la deuda? Porque si te has endeudado hasta aquí, si hablamos de claro, patrimonio, tienes un patrimonio neto de 10 millones, pero tienes una deuda de 10 ujú, y un pasivo de 10 y un activo de 11. O sea, me refiero que la sí, sí, diferencia sí, con fuera la al final diferencia, los 10 millones. No he claro. hecho bien los, Sí, los bueno, cálculos, pero se pero da entiende igual, se ha perfectamente. entendido. Sí, Pues lo sí, mismo sí. pasa con la facturación. Claro, claro. La facturación es efectivamente. exactamente igual. Claro, Yo estoy ingresando una cantidad determinada, pero cuánto se va de esa cantidad y cuánto queda finalmente, claro. cuánto estoy reinvirtiendo en la empresa, cuánto estoy ganando yo y cómo lo tengo distribuido, porque luego ya dependiendo del sector en el que se encuentre la empresa, pues va a tener que tener claro. unas necesidades u otras, un cash flow, una tesorería, Que es etcétera. un concepto que mucho emprendedor a veces no entiende, el cash flow, o sea, lo que es el beneficio neto, ¿no? De realmente lo que le queda, que es con lo que puede, de alguna manera, invertir o jugar, ¿no? Eso es. Aquí, esto lo contamos Esto también en Tu Salud aquí lo Financiera. hablamos. Yo estoy deseando leerlo ya, ¿eh? Es fundamental, pero nosotros tenemos que tener como dos grandes bloques en mente. Por un lado, el cash flow, que además tiene muchos nombres. Esto de la Sí, sí, es que terminología, ahora cash con... flow, ingresos y gastos, sí, tesorería, todo lo que tiene que ver con la parte de la rueda, con lo que generas dinero y con lo que vas gastando, es esto. Y esto es el pulmón de tu empresa. Si tú no estás ingresando, luego ya este otro bloque, que digamos es el patrimonio de tu empresa, es otra cosa. Esto es la foto. Nosotros observamos una empresa en un momento determinado y es como observar nuestro patrimonio, nuestras finanzas. Es decir, cuánto tienes en el banco, cuánto tienes invertido, cuánto tienes de deuda, cuántas deudas. Esto es el patrimonio y lo otro es el cash flow. vale. Los dos son Y importantes. te iba a preguntar, una empresa, un empresario, ya viéndonos un poquito a niveles más altos, ¿en qué debe invertir? Aparte de en su negocio, lógicamente, que eso cada uno sabrá, pero si hay un excedente de tesorería, ¿en qué aconsejas tú que invierta un empresario? Si es que hay algo... Bueno, aquí la pregunta es tremendamente Es muy abierta, amplia, claro. es muy amplia y tampoco puedo decir en qué, porque va a depender, siempre voy a decir, donde tenga un mayor retorno de su inversión acorde a sus riesgos y a su naturaleza de negocio. Esto, digamos, es Sí, la respuesta genérica. Sí, yo te digo te hago una pregunta, por ejemplo, ¿en criptomonedas, sí o no? Vale, no del todo.
porque... ¿Vale? Ahí me has... ¿Sí? ahí- Aquí hay... Este lo voy a aparcar. Lo voy Vale. a dejar en el no del todo, porque es el futuro, de hecho. Y la estructura bancaria, la estructura que ahora mismo conocemos de los más de 200 bancos centrales que hay, en los próximos años, en las Van a próximas hacer- décadas, esto Sí, el va a euro cambiar. digital, que ya se habla. Sí, no es criptomoneda. Pero- Podemos hablar de esto, pero vamos, Vale. ¿en qué debería invertir? Pues debería no tener activos ociosos. Aquí hablaríamos de una tesorería ociosa, realmente es un coste de oportunidad para la empresa. Todas las personas que tienen ahora mismo un excedente que no tiene comprometido, es decir, que no tiene que pagar a IVA a proveedores, lo tiene que tener invertido. Claro. ¿E invertido en qué? Como digo, midiendo riesgos. ¿Sin riesgo? Pues en una cuenta remunerada, pero una también cuenta- lo puede invertir en renta fija, En renta fija, en depósitos, en fondos. en un fondo monetario, en un fondo de inversión, Claro, claro. en renta variable, si quiere ya invertir a largo plazo. Y una de las empresas ¿Y en temas inmobiliarios? también, si tiene el conocimiento, siempre con conocimiento. Eso, es que ahora se habla mucho de invertir en temas inmobiliarios. ¿Hay que tener muchos conocimientos? Hay que tener conocimiento siempre que vamos a invertir o vamos a emprender. No podemos invertir porque nos lo diga un tercero. Esto lo suelo decir. Ni porque lo veamos en redes. Ni porque lo veamos en redes. Tenemos que cuestionarlo todo e invertir en lo que nosotros conozcamos. No porque yo lo diga, ¿qué es un ETF? ¿Qué es un PIAS? ¿Qué es un plan de pensiones? Son distintos instrumentos y dentro tienen una naturaleza, es como la carta, como el ADN, y ahí podemos invertir y va a hacer unas cosas. Pues, un fondo de inversión tenemos que conocer la fiscalidad, tenemos que saber que podemos trasladarlo, que podemos rescatarlo, Claro. pero en un plan de pensiones tenemos que saber que nos quedamos sin liquidez, que luego vamos a pagar impuestos por todo lo aportado y que ahora fiscalmente no es un producto interesante en la inmensa mayoría, en el 99,9% de los casos. Tenemos que conocer la naturaleza. Por eso digo, inmobiliario, desde mi punto de vista, sí, pero cuando hay un conocimiento y una base para poder saber la complejidad en la que te estás metiendo, porque invertir en el mundo inmobiliario hay además un abanico amplísimo de posibilidades. No, claro. O sea, al final el mensaje es la importancia que tiene las finanzas en la empresa es obvio. Por otro lado, lo que nos estás diciendo es que hay que formarse, que no todo es tan fácil. Y para eso, simplemente, como decimos siempre en el programa, no es imposible saberlo todo. Hay que apoyarse. Aquí tú nos has dejado una pincelada, porque en media hora nos da tiempo para poquito, pero nos dejas un libro que recomiendo a todo el mundo. Es un libro que además me imagino que estará en todos los sitios, se puede comprar en Amazon, en el Corte Inglés, en porque de alguna manera nos está dando muchas ideas. Y luego está tu empresa, tu empresa de salud financiera, Econoki, donde podéis entrar, mirar y ver todo lo que nos ofreces. Pues de verdad, Esmeralda, se nos acaba el tiempo. Me quedo siempre con ganas de más, pero bueno, espero que vengas más veces y podamos entrar y profundizar un poquito más. Mientras tanto, pues agradecerte muchísimo. Sé que a los que nos están viendo les va a encantar. Y si os ha gustado el programa, lo que tenéis que hacer es contárselo a muchos, a los amigos y que lo vean. Muchísimas Esmeralda, gracias, gracias Fernando, de verdad. por la Muchas invitación. gracias. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.